Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ser investigador de ovnis en el siglo XXI la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque además de mi trabajo en la web y en este canal, bueno, pues lógicamente tengo mi vida y viene mucha gente y me pregunta y me dice, ¿no? Por ejemplo, cosas como que están seguros de que tiene que haber otros planetas con vida inteligente, ¿no? Bueno, yo normalmente suelo responderles con una pregunta que les deja totalmente descolocados y les digo, oye, vale, eso estoy seguro de que hay otros planetas con vida inteligente, pero ¿y si hubiesen podido llegar hasta aquí? La gente no está normalmente preparada para responder esa pregunta, para realmente ponerse ante la situación de que ha habido incidentes en donde, bueno, pues objetos voladores no identificados llegan a tomar tierra y a interaccionar con los testigos. Bueno, estos sucesos normalmente pues pueden ser habladurías, casos, sucesos, incidentes de personas que exponen un testimonio y también hay casos con efectos físicos ligados a manifestaciones ovni como huellas, o rastros sobre el terreno. Bueno, en este programa vamos a hablar de un caso que es el mejor de la historia a la hora de evaluar los rastros que ha podido dejar un ovni en la superficie del planeta Tierra. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al día 8 de enero de 1981 y aquí tenemos a un hombre que se llama Renato Nicolai, que es un agricultor y bueno, pues este hombre está trabajando en una parcela en Trans-en-Provence, en Francia, y resulta que, bueno, pues ahí está atareado con sus cosas y tal, y de repente le llama la atención un sonido, un extraño y suave zumbido que desde luego le parece algo totalmente inusual, ¿no? Y entonces se vuelve en la dirección del sonido y entonces observa un objeto metálico en el aire a la altura de unos pinos que están en su parcela. Y entonces aquel hombre se queda totalmente boquiabierto y además es que se da cuenta de que aquel objeto está bajando, no observa alas, ni rotores, ni hélices, y vaya que está aterrizando en su propiedad. Así que Renato Nicolai deja las cosas que está haciendo y se da una carrerilla hasta quedarse a unos 30 metros de la posición de aquel objeto volador no identificado que ya está a punto de tomar tierra, ¿no? Y entonces Renato Nicolai se queda allí observándolo y entonces el objeto se queda unos segundos en el suelo y de repente se eleva aproximadamente con la misma velocidad que de bajada, con la que había bajado. Entonces luego se inclina y desaparece alejándose a grandísima velocidad. Bueno, el testigo no percibe en ningún momento ninguna llama o humo que, bueno, pues lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Cas Landrum, aquel trágico caso que estuvimos evaluando en este mismo canal, y, bueno, pues empezó a darse cuenta de los detalles que había podido ver en su vivencia, ¿no? Se dio cuenta de que aquello, bueno, pues aquel objeto era como dos platos desiguales, uno cerrando al otro, y además habría como una cornisa plana que estaría pues dejando pues cierta superficie de un plato por encima del otro, bueno, un color plomizo, metalizado y un diámetro de 2,5 metros por unos 1,7 metros de alto, bastante pequeño podríamos decir, ¿no? Quizá pues no más que un coche, pero era totalmente esférico y la velocidad de subida había sido totalmente colosal. Entonces, bueno, al parecer, pues aquel hombre se quedó allí mirándolo y bueno, pues claro, luego con el paso del tiempo yo he podido observar ciertas similitudes de su caso, pues por ejemplo con un ovni aparecido en Calaima en 1990, con otro caso referido de la gendarmería francesa de los años 70 y sobre todo con el caso Westall de los 200 niños que estuvieron persiguiendo un ovni en Australia también en la década de los 70, ¿no? Entonces, bueno, aquel hombre se queda allí aquella mañana, bueno,
come tranquilamente, ya un poco alterado estaba, ¿no? Y entonces llega su mujer de trabajar y este le cuenta lo sucedido. Y entonces, bueno, pues la mujer no le cree mucho, pero a la mañana siguiente se va a comprobar qué es lo que le ha contado su marido y efectivamente allí encuentran unas huellas que aquel supuesto ovni había dejado. Entonces la mujer se percata de la seriedad de este asunto, llama a unos vecinos para pedirles consejo. Oye, mira, hemos encontrado esto aquí, mi marido me está diciendo esto. Y entonces, bueno, pues los vecinos les dicen, mira, llaman a la policía porque esto no es nada normal, ¿no? Y efectivamente a las 11:30 de la mañana se presenta un oficial, les toma testimonio y procede a recoger muestras del suelo, ¿no? Con un procedimiento policial. Bueno, la gendarmería describe las huellas como entre 2,20 metros y 2,40 metros de diámetro, es decir, unas huellas que tenían pues realmente pues un cierto espesor, ¿no? Y además dicen en su informe oficial que aquellas huellas presentan estrías negras similares a las trazas de abrasión, es decir, aquello había incidido sobre el terreno y lo había calcinado. Bueno, días después aparece un grupo de investigación ufológico de Francia que se llama el GEPAN, que es Grupo para el Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, y bueno, pues toman diferentes muestras y bueno, pues el caso se habría quedado ahí hasta que, bueno, pues resulta que el día 23 de enero la policía se presenta otra vez allí para volver a recoger muestras porque se ve que lo que estaban empezando a medir no era nada normal. Lo que estaban descubriendo de las primeras huellas, de las primeras muestras, pues desde luego era totalmente sorprendente y tienen que volver a coger muestras, ¿no? Y bueno, pues resulta que el GEPAN lleva las que recogen por su parte a diferentes laboratorios y bueno, esto es una parte que es fascinante a nivel químico. Yo se la voy a intentar explicar de la mejor manera que pueda, y es que resulta que el Centro de Estudios Espaciales de Francia, el CNES, análogo a la NASA en Estados Unidos, pues resulta que hace un análisis microscópico y visual de las muestras. ¿Y qué se encuentra? Bueno, pues de repente descubre que la Tierra había estado expuesta a un efecto de roce que había dado lugar a abrasión de algunos grados de silicio. Pero claro, el silicio tiene un punto de fusión de 1410 grados. ¿Qué se había puesto allí con capacidad para tener esa temperatura, ¿no? Algo totalmente increíble. Bueno, el CNES también expone que en un punto se comprueba que el suelo se había quebrado, posiblemente debido a una combinación de acción mecánica y térmica, es decir, un peso brutal acompañado de una temperatura brutal. Esto es algo que no se puede hacer de una manera, podemos decir, fácil, ¿no? Bueno, también la zona más oscura, esas trazas calcinadas, bueno, pues el CNES expone que corresponde a un material no identificado, no saben cuál es, ¿no? Y entonces, bueno, pues los del GEPAN dicen, bueno, pues este material no identificado tenemos que intentar llevarlo a otros sitios. Y entonces se lo llevan al laboratorio SNEAP, relacionado con el estudio de los aceleradores de partículas, como lo que existe a día de hoy en el CERN, en Ginebra, ¿no? Y resulta que analizan las muestras oscuras y se dan cuenta de que la muestra contenía, bueno, pues varios elementos, pero no contenía ningún tipo de compuesto orgánico derivado de los hidrocarburos, es decir, no podía haber sido residuos ni de helicópteros, ni de coches, ni fuel oil, ni gasóleos. Aquello, fuera lo que fuera, tenía otra fuente de ignición, de combustible, de energía. Bueno, se determinó también la presencia de hierro u óxido de hierro, pero que no venía acompañado ni de acero de cromo, ni de níquel, ni de manganeso, es decir, que no venía de la propia Tierra, había sido un aporte de aquel objeto al terreno. Bueno, esto es algo realmente increíble, ¿no? Entonces, bueno, se termina esos estudios y entonces se lo llevan a la Universidad de Paul Sabatier en Toulouse. Y entonces allí realizan un estudio de difracción electrónica. Se encuentran monocristales de óxido de calcio con 8 partículas de agua por cada óxido de calcio, y esto no ocurre con pruebas, con muestras
que han cogido de fuera de las huellas, ¿no? Como realmente determinando que había una diferencia entre lo que eran las huellas y lo que era el entorno exterior. Bueno, esto ocurre de manera similar con los estudios del señor Leeuwenhoek al respecto de los círculos de las cosechas. Bueno, en la Universidad de Paul Sabatier intentan pues replicarlo, ¿no? Y resulta que hacen una cristalización calentando la muestra de fuera del círculo a 1000 grados durante 2 horas y no consiguen los resultados de la cristalización que habían encontrado en las huellas en donde se había posado aquel increíble objeto volador no identificado, ¿no? Bueno, entonces aquí siguen los estudios porque realmente es el caso mejor tratado científicamente, podemos decir, de la historia, ¿no? Entonces se lo llevan a la Universidad de Metz y le hacen un análisis LAMMA, es decir, espectrometría de masa por bombardeo de iones. Y allí encuentran unas sustancias rarísimas que, pues podía deberse a etanona, oxirol o etinol, sustancias que solo pueden ser obtenidas mediante procesos químicos sofisticados, es decir, se necesitarían pues realmente una maquinaria realmente muy sofisticada para la época para replicar en un círculo pues lo que había en esas huellas, ¿no? Bueno, también encuentran los iones 63 y 79, que son típicas del fosfato de hierro, y también encuentran calcio y trazas de zinc. Bueno, además de eso encuentran una matriz de polímeros similar a la encontrada en el caso de Évora. Si se acuerdan, en el caso que estuvimos estudiando también en este mismo canal, bueno, pues una sustancia gelatinosa que cayó en el pueblecito de Évora a mediados de los años 50, tras el avistamiento de un objeto volador no identificado con forma pues casi tentacular como de medusa, ¿no? Bueno, los análisis terminan con el Laboratorio de Bioquímica del Instituto Nacional de Investigación Agrónoma de la Universidad de Aviñón. Allí encuentran que las plantas tenían alterada pues realmente tenían alterado su metabolismo, ¿no? La fotosíntesis, los lípidos, los azúcares, los aminoácidos, bueno, pues realmente pues estaba totalmente todo alterado, ¿no? Aquí se exponen unas gráficas logarítmicas y bilogarítmicas que exponen la medida desde el centro de la huella hasta el exterior de las alteraciones, ¿no? En resumen, un fenómeno físico que había incidido directamente en el medio ambiente del lugar, provocando abrasiones, impactos térmicos y efectos inexplicables en las plantas, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de presión mecánica, modificación de la estructura superficial del terreno, acción térmica por aplastamiento, por fricción, temperaturas de más de 1500 grados y aportes de hierro, zinc, calcio y, bueno, una serie de sustancias no identificadas y difíciles de encontrar fuera de lo que es un laboratorio muy sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí aparece en toda la investigación un hombre que se llama Michael C.L. Bounias, del Laboratorio de Bioquímica del Instituto Nacional de Investigación Agrícola de París, ¿no? Y entonces dice que las plantas se tuvieron que haber secado de forma rapidísima, ¿no? Los pigmentos fotosintéticos, bueno, pues estaban mostrando pues lo que sería un decaimiento brutal, ¿no? Como si la planta no hubiese sabido reaccionar ante lo que estaba ocurriendo en su entorno, ¿no? Luego decía Bounias que había un contenido de glúcidos y de aminoácidos en las hojas jóvenes similar al de las hojas viejas, es decir, las plantas habían envejecido pues de manera instantánea, como si hubiesen sido rodeadas de un tejido diferente del espacio y del tiempo. Bueno, también existían efectos fisiológicos que implicarían bueno, pues lo que serían modificaciones en el metabolismo de los vegetales, ¿no? Como si las plantas no hubiesen sabido qué hacer ni cómo reaccionar químicamente al electromagnetismo que estaría inundando la zona, ¿no? Bueno,
Aquí tenemos este tema y bueno, pues lo cierto es que tenemos diferentes alternativas y casos similares, como por ejemplo el de Socorro, Nuevo México, el famoso policía Loni Zamora, que se encuentra un objeto volador no identificado aterrizado, como con forma ovoide, ¿no? Y dos humanoides alrededor. Bueno, aquí también se encuentran evidencias de calcinación similares a las de este caso de Trens and Provence, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia resulta que ha habido diferentes investigadores que han expuesto que esto no es algo casual, que hay una inmensa cantidad de casos ocurridos a lo largo de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre llamado Ted Phillips que en 1998 funda el Center for Physical Trace Research, es decir, el Centro para la Investigación de los Rastros Físicos de los OVNIs, que expone alrededor de 3.600 casos evaluados a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Este hombre expuso que había diferentes países en donde había más casos, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Canadá, Australia, Argentina o Venezuela, ¿no? España también estaba dentro de todo esto, ¿no? Y exponía que en muchos casos, prácticamente en la mitad de ellos, había humanoides al lado de estos discos aterrizados. Además de eso, expone que los efectos electromagnéticos sobre plantas y animales son totalmente habituales en este caso tan oculto a la opinión pública, ¿no? Porque parece que no estamos acostumbrados, no estamos preparados, o al menos la gente de arriba se piensa que no estamos preparados para recibir este tipo de informaciones, ¿no? Bueno, en los estudios de Ted Phillips aparecen que, bueno, pues que la gran parte de los casos, ¿no? Gran parte de los casos, bueno, pues tiene como protagonistas a más de un testigo, ¿no? Es decir, no estamos hablando del típico loco que está en la montaña y que ve unas luces o no sé qué, no sé cuántos, no, son casos evaluados a menos de 100 metros de los testigos, ¿no? Con una duración de las observaciones como mínimo de 1,5 minutos o de 2 minutos, ¿no? Con rastros físicos reportados con, bueno, pues lo que serían pruebas que se pueden llevar a laboratorios, ¿no? Bueno, para que se hagan ustedes una idea, pues resulta que a día de hoy el porcentaje de casos se ha disparado hasta los 18.000 casos, y muchas veces en el canal la gente me expone comentarios de tienes que decirnos casos más actuales. Bueno, pues estoy en ello y les aseguro que hay casos totalmente increíbles, ¿no? Pero bueno, se ve que el tema de la investigación en laboratorio a día de hoy pues es más difícil de realizar, quizá porque para un laboratorio es difícil dar la cara en el tema del fenómeno ovni, o quizá porque hay pocos científicos que nos dedicamos a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, lo cierto es que en este tipo de casos encontramos, bueno, pues plantas deshidratadas, huellas, avistamientos de humanoides y sobre todo la vivencia de algunas personas que, como ustedes y como yo, bueno, pues son personas normales y que, bueno, pues se encuentran ante lo desconocido, ante lo imposible, ¿no? Ante lo que es que un disco con una tecnología imposible para los seres humanos, de repente toma tierra de manera totalmente, bueno, pues surrealista en tus terrenos, delante de ti. Es un fenómeno que parece incluso dirigido a que lo vea esa persona en ese momento de su vida. ¿Por qué esa persona y quizá no otra, ¿no? ¿Por qué ese momento de su vida y no otro, ¿no? También se han hablado en muchas ocasiones de los problemas técnicos de los ovnis, ¿no? Como en el caso de Westall que estuvimos hablando, ¿no? Como si el fenómeno de los ovnis físicos, no sólidos, o sea, no lumínicos, sino físicos, realmente, bueno, pues se viese afectado de lo que viene siendo pues cualquier tipo de falla a nivel de mantenimiento, a nivel de rendimiento de sus reactores, ¿no? Bueno, pues aquí les dejo este caso lleno de elementos científicos, alteraciones electromagnéticas, fenómenos temporales, porque aquellas plantas tuvieron que reaccionar ante algo que les estaba afectando en su entorno, envejeciendo, ¿no? Quizá porque lo que rodeaba a aquel objeto era ni más ni menos que una distorsión de lo que nosotros entendemos como realidad. Luego tenemos
incidencias en el entorno, la reacción de las plantas, como decíamos, las alteraciones químicas y todo ello bañado de un impresionante y siempre eficiente silencio informativo. Pero bueno, si ustedes están viendo esto y yo les estoy contando también este caso, significa que el silencio informativo no puede controlarse de una manera perfecta. Bueno, pues aquí les dejo este caso que a mí por lo menos me apasiona como químico. Se lo he intentado explicar de las mejores palabras, de las más sencillas, para que, bueno, pues ustedes puedan entenderlo, sea cual sea su formación científica o la opinión que tengan del fenómeno OVNI. Y nada, les espero en el siguiente videoprograma, me leeré sus comentarios con mucha atención y desde luego este caso es para disfrutarlo porque tiene unos elementos científicos que quizá otros casos no tienen y que desde luego pues corroboran la realidad del fenómeno OVNI en lo que viene siendo el mundo del siglo XX y del siglo XXI. Nada más, espero que pasen buena tarde y bueno, pues les espero en el siguiente videoprograma. Muchas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Esa pregunta para realmente ponerse ante la situación de que ha habido incidentes en donde, bueno, pues objetos voladores no identificados llegan a tomar tierra y a interaccionar con los testigos. Bueno, estos sucesos normalmente pues pueden ser habladurías, casos, sucesos, incidentes de personas que exponen un testimonio y también hay casos con Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Ser investigador de ovnis en el siglo XXI la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque además de mi trabajo en la web y en este canal, bueno, pues lógicamente tengo mi vida y viene mucha gente y me pregunta y me 81 y aquí tenemos a un hombre que se llama Renato Nicolai, que es un agricultor y bueno, pues este hombre está trabajando en una parcela en Trans-en-Provence, en Francia, y resulta que, bueno, pues ahí está atareado con sus cosas y tal, y de repente le llama la atención un sonido, un extraño y suave zumbido que desde luego le parece efectos físicos ligados a manifestaciones ovni como huellas o rastros sobre el terreno. Bueno, en este programa vamos a hablar de un caso que es el mejor de la historia a la hora de evaluar los rastros que ha podido dejar un ovni en la superficie del planeta Tierra. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al día 8 de enero de 1900. Dice, ¿no? Por ejemplo, cosas como que están seguros de que tiene que haber otros planetas con vida inteligente, ¿no? Bueno, yo normalmente suelo responderles con una pregunta que les deja totalmente descolocados y les digo, oye, vale, eso estoy seguro de que hay otros planetas con vida inteligente, pero ¿y si hubiesen podido llegar hasta aquí? La gente no está normalmente preparada para responder